tropical. Y ahí justamente es un remanente donde que hay especies endémicas propias de los bosques secos. Hay incluso hasta iguanas, lagartijas, chilinquiches, etcétera, etcétera. En avifauna hay una variedad de aves. Pero acá, esa ruta escondida, ya ven una cosita blanca, por ahí es la carretera de la ruta escondida. Allá usted va a encontrar los mejores, una gran cantidad de especies donde que la gente ha comenzado a hacer de forma artesanal sus microempresas, llamemos así. ¿Qué sitios se encuentran ahí? Ahí va la pregunta del millón. Campo Imbabura. Tiene aproximadamente unos 4.420 metros de altura sobre el nivel del mar. Relativamente es pequeño con relación a nuestra majestuosidad de lo que es el Chimborazo, con 6.310 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero hay épocas antiguas, antes de la llegada de los incas, este volcán que hoy lleva el nombre de Imbabura significa preñadilla. Otra de las características que nosotros podemos entender acá es de que justo nosotros estamos frente al lago de San Pablo. Y en épocas aborígenes se llamaba Imbacocha, que significa que laguna del Imbabura. Pero también en época aborigen se llamaba Hatun Cocha, que quiere decir Hatun es grande, Cocha lago, lago grande. O sea, hay lógica en los nombres aborígenes, pero claro que sí. Hay un problema en la actualidad, no en la actualidad, desde hace muchos años atrás. Cuando viene la conquista española, ellos cambian totalmente los nombres aborígenes propios nuestros y le quitan el nombre de Hatun Cocha o Imbacoche para ponerle el nombre de Lago de San Pablo. ¿Por qué le ponen Lago de San Pablo? En honor al apóstol Pablo. O sea, ya interviene directamente la religión católica. Pero otra de las curiosidades dice, qué grande es el lago. ¿Cuánto mide? Este lago mide 3.950 metros de largo por 2.650 metros de ancho. La profundidad en la parte céntrica es de aproximadamente 48 metros de profundidad. Y una temperatura de acuerdo a la estación en la que nosotros nos encontremos, o mejor dicho, al periodo que nos encontremos, sea esto periodo de sequía o periodo de lluvia. Como podemos apreciar, en el entorno del lago nosotros encontramos una gran cantidad de asentamientos humanos. Aquí quedan algunos pueblos, como el pueblo, por ejemplo, de San Pablo del Lago. Tenemos otros pueblos que se encuentran más a su alrededor. Pero todo esto generalmente está habitado, ¿por qué? Por gente indígena. Lamentablemente utilizamos el término indio, que no es lo correcto. Si no, podríamos decir de que son aborígenes americanos autóctonos, que se les conoce con el nombre de ¿qué? De otavaleños. En el transcurso que recorreremos por allá nos daremos cuenta de que hay unas casas grandes, unas casas muy lujosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hasta cierto punto hablar de una aristocracia indígena. ¿Por qué de una aristocracia indígena? Porque son gente que se dedica a trabajar. Sobre todo, todos son textileros, tapiceros, etc. Y eso es lo que genera mucha economía para estos pueblos, razón por la cual tienen mucho dinero. Pero qué bien para nosotros los ecuatorianos que tengamos un grupo étnico que nos represente en todas las partes del mundo. Porque ellos son los judíos ecuatorianos, ellos están en lo que es Europa, Asia, América, etc., llevando lo que es nuestra cultura en el campo de la tapicería. Entonces, vean, esto es lo que nosotros tenemos que entender y valorar. Vamos a dar una vuelta para allá para indicarles lo que son la vida acuática, lo que hay, qué tipo de avifauna y qué tipos de peces hay ahí. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad Central. Actualmente nos encontramos en una gira académica enriquecedora en la cual obtendremos conocimientos, además de geográficos, culturales, etnográficos e históricos de esta hermosa provincia Imbabura. A continuación, los datos. Bien, uno de los aspectos fundamentales que tiene la geografía ecuatoriana es de que tenemos 3 regiones continentales claramente definidas, pero en la parte interandina de aquí del Ecuador poseemos muchos recursos turísticos y aspectos geográficos de trascendencia. Mucha gente se preguntará, ¿qué es o qué es? Es el volcán Imbabura.
Pero ¿a qué se debe su nombre de Imbabura? Imbabura en quichua significa preñadilla. ¿Qué es la preñadilla? La preñadilla es un pececillo que habita en la parte andina del Ecuador, específicamente en ríos y acequias. Lamentablemente en la actualidad se encuentra en un proceso de extinción debido al calentamiento global, a la contaminación del agua y otros factores. Pero desde épocas anteriores a la presencia inca y española, justamente en esta área debe haber existido muchos de estos pececillos llamados preñadilla y que se conoce como Imbabura. Otra característica fundamental de la gente que visita esta provincia es ver, bueno, tan grande es el lago. ¿Qué es lago o laguna? Definamos conceptualmente lo que es un lago y de lo que es una laguna. Una laguna es cuando se encuentra completamente cerrada por la parte continental y no tiene ningún desfogue ni tampoco por donde ingrese algún río. En cambio, los lagos son estas inmensas masas de agua por donde le alimenta permanentemente un río y de igual manera tiene una salida cuando ya el nivel del agua está a su tope. El río que le alimenta a este lago de San Pablo es el río Itambi. Por lo tanto, el nivel del agua claro de aquí del lago San Pablo siempre se mantendrá en su punto. Nosotros también nos haremos una pregunta. ¿Cuál es la dimensión del lago de San Pablo? Es 3.950 metros de largo por 2.650 metros de ancho. La profundidad máxima de este lago es de 48 metros de profundidad. Se ha convertido en una joya turística de aquí de la provincia de Imbabura y es por ello de que también a este aspecto escénico alimenta lo que es una avifauna. Como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos por ejemplo el pato negro, que también en quichua significa colta. Pero aquí obviamente pato negro. Hay otro tipo de avifauna como por ejemplo garzas, garcetas, garzones, que son aves zancudas de patas bastante grandes. De igual manera la vida ictiológica de aquí de este lago existe una cantidad de pececillos, de peces, pero que generalmente no son muy apetecidos para la parte gastronómica de aquí de la gente. Esto se ha convertido justamente en el asentamiento de un pueblo indígena de los otavaleños, pero hay que entender que el pueblo de los otavaleños no son originarios de aquí del Ecuador. Ellos fueron traídos en calidad de mitimaes desde la parte del Perú y de lo que actualmente se le conoce como Bolivia. Pero ellos son nuestros hermanos ecuatorianos y admiración para ellos por cuanto ellos han dedicado al arte de la textilería, que son difundidas, expandidas en muchas partes del mundo, en América, en Europa, en Asia. Ellos llevan ese mensaje cultural de nosotros, de nuestro pueblo ecuatoriano. Artesanías, no sé si es que ustedes pudieron apreciar, ahí hicieron las esteras. ¿Para qué servía la estera? Antes no había los colchones, pero claro, se tendía la estera y eso servía hasta cierto punto como colchón. Y ahora incluso en la parte, en los pueblos generalmente, primero lo ponen a la estera y luego el colchón. ¿Para qué? Para que no se dañe el material con lo que está hecho los colchones. Entonces, pero también se hace aquí los caballitos de totora y un sinnúmero de artesanías que esos son expendidas en los principales mercados indígenas de aquí del Cantón Otavalo. Bien, otra cosa más. Acá se hace en el mes de septiembre. En el mes de septiembre generalmente se hace el cruce del lago San Pablo. Salen desde la parte más extrema de la parte suroccidental y llegan hacia la parte norte. Imagínense, son casi 3.900 metros de longitud donde que tienen que ir nadando. El problema es de ¿qué? La hipotermia. Que la hipotermia es el frío del agua donde que le puede congelar los huesos. Es por ello que primeramente ellos se untan bastante vaselina. ¿Para qué? Para que sirva como hasta cierto punto un aislante del frío con el cuerpo. Y así es como logran llegar. Una de las cosas sorprendentes, parece de que la gente de la costa siempre ganarían, pero no es así. Hay gente de la sierra. Y aquí en la universidad teníamos un profesor, pero que tenía una barriga así, verá. Así, andaba así de la barriga que tiene. Y él se cruza el lago San Pablo. Claro, es que él tiene boya propia. Recién se jubiló. Pero ya le digo, verá, es una barriga, pero así inmensa. Y se cruza el lago. Yo no sé cómo aguanta, porque justamente la temperatura, ahorita estaremos a unos 8 grados de temperatura, esta agua. Entonces la guagua dice, yo si me lanzara aquí, láncese.
analizamos. Vea estas carreteras malas. Cuando deberían dar, si es que hay acceso, la gente ingresa. Si no hay acceso, ¿para qué le voy a maltratar a mi carro? Eso es uno de los problemas. No tenemos el Ecuador cultura turística. Vaya a ver en otras partes, le juro por Dios santo, esos mexicanos, de todo hacen turismo, de todo. Costa Rica, de todo hace turismo. ¿Y ellos viven de qué? Del turismo. Cuando nosotros podríamos aquí hacer cosas tan maravillosas. Aquí hasta para escribir, para inspirarse en poemas, en canciones, en tantas cosas. Vea este barquito. Para. Bien, caminemos. De lo que fueron objeto nuestros aborígenes por parte de los españoles. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran básicamente sitios donde que se elaboraba telas, tapicería, textilería, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué condiciones trabajaban nuestros aborígenes? Trabajaban en condiciones infrahumanas. A veces trabajaban hasta 10, 12 horas diarias. El alimento era simplemente a lo mejor algo muy sencillo, una sopa con agua y una papa seguramente, por lo tanto morían más de desnutrición. No era difícil ver a la gente cómo quedaba muerto encima de los telares, pero obviamente esa mano de obra barato, esclava, hasta cierto punto coadyuvó para que los dueños de los obrajes, en este caso los españoles, ellos sacaran tajada de todo este sacrificio humano. Las evidencias están claras, aquí lo que nosotros podemos ver en este monumento, que es un referente histórico de nuestro país. Nos encontramos en este momento en la cascada de Peguche. Debemos entender desde el punto de vista geográfico que la fábrica de agua justamente son las montañas, son los nevados. Y que luego de esto, al nacer ahí, del hielo comienza a serpentear, recorriendo grandes kilómetros de valles, de llanuras, de quebradas, precipicios, y obviamente de que en alguna parte resalta de nuevo el río y da lugar a la formación de cascadas. Es como aquí tenemos en el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, tenemos la cascada de Peguche, uno de los sitios más importantes en el campo del turismo, sitio muy concurrido, muy visitado por propios y extraños. Esta cascada de Peguche, a más de la importancia geográfica que tiene, también tiene trascendencia desde el punto de vista cultural e histórico. Es así como el 21 de junio, cuando comienzan las fiestas del Inti Raymi, aquí hacen un baño de purificación los nativos de aquí de la ciudad de Otavalo. A las 12 de la noche comienza esta ceremonia de purificación, donde que todos, hombres, mujeres, se bañan para purificar su cuerpo y dar inicio a un nuevo proceso de las cosechas. Es por eso de que justamente la importancia que tiene para nuestros estudiantes que conozcan in situ lo que son estos atractivos de tipo turístico y a la vez unos referentes. Visitado la cascada, hoy nos encontramos en un sitio que a lo mejor usted no sabe qué es lo que significa. Pero vemos un cerramiento donde que tiene unas hornacinas en las partes de acá. Y aquí en el centro tenemos un círculo que representará astronómicamente algo, ¿no es cierto? Esto se llama el Inti Huatana, que en quichua claro está que quiere decir Inti, el sol, Huatana, amarrar. O sea, aquí se le amarra al sol. Acordaráse, una de las características de los incas es de que justamente ellos vinieron acá en una forma de expansionismo hacia lo que es actualmente el territorio ecuatoriano. ¿Es por qué? Porque aquí querían amarrarle a su Dios, cogerle, abrazarle a su Dios, que era el sol. Porque los incas eran heliolátricos, o sea, quiere decir de que ellos adoraban a su Dios sol. Y su madre era Quilia, o sea, la madre luna. ¿Y por qué vinieron acá los incas? Justamente porque aquí en el Ecuador atraviesa la línea equinoccial. Estamos a 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. O sea, estamos en el ombligo del mundo. Y esto es lo que las culturas aborígenes de aquí del Ecuador, desde el periodo precerámico, podríamos llamar, hasta el periodo de integración, siempre han tenido su cosmovisión que está basado ¿qué? En la adoración de los apus. Los apus son ¿qué? Las montañas. Adoración al sol, a la luna, a las estrellas. Adoración a los fenómenos naturales. A lo mejor alguien de ustedes podrá decir, pero ¿por qué adoraban estas cosas que no son trascendentales?
Para ustedes no tiene trascendencia, pero para ellos sabían muy bien. Imagínense de que hay una interrelación directa de los fenómenos naturales con nosotros. Si no fuera por el sol, no existiera la vida humana en el planeta, ni animal ni vegetal. Fíjese de que la luna, de igual manera, de acuerdo a sus fases lunares, representa la vida en la tierra. Las pleamares, las bajamares, las subidas de marea, las bajadas de marea. Justamente entendamos lo que es en el mundo animal. Los lobos justamente aúllan buscando apareamiento en las noches de luna. El comportamiento de los animales está en base ¿de qué? De las fases lunares. Y esto, lo que nosotros nos encontramos aquí, justamente hace referencia a todo esto. Ellos tenían muy claro lo que es la parte de la astronomía. Por eso es de que en muchos museos hay una exhibición iconográfica de la cerámica de los diferentes pueblos, de los diferentes periodos. Hablar del pueblo de los caranquis, que habitaron en esta área geográfica, del pueblo de los pastos, que habitaron desde la cuenca del río Chotamira hacia la cuenca del río Guaitará. Ellos justamente en los platos pastos están expresando lo que son las estrellas, el sol, la luna, sus fases. Los solsticios y los equinoccios, cuando la tierra da la vuelta al sol en 365 días. Por eso es de que ha sido declarado fiestas como patrimonio cultural del Ecuador, las fiestas del Inti Raymi, del Quilla Raymi, etcétera, etcétera. Entonces ahorita nos encontramos en este monumento. Les explico para que valoremos justamente, porque mucha gente pasará por aquí y no se sabe de qué se trata. Ustedes como futuros maestros del país tienen que saber eso para que luego esto expliquen a sus alumnos, para que tomemos conciencia de la rica identidad cultural que tenemos como ecuatorianos. Nos veremos en una próxima. Siga. Ahora van a instaurar una materia, lo que es cosmovisión andina, en las universidades, en todas las universidades. Pero el problema que no hay es que no hay profesores. ¿Quiénes son los sabios en eso? Los chamanes, los yachaks, los taitas, así se llaman los tres nombres, significa lo mismo. Pero el problema de ellos no pueden ingresar a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, de acuerdo a la ley de educación, dice que tienen que tener mínimo la maestría o un PH. ¿Y ahora quién nos va a dar clases? No hay quien dé. Si usted les interesa por esto, de lo que usted ve que le acabo de explicar, de lo que vamos a seguir explicando hasta la tarde y noche, obviamente ¿de qué? A lo mejor le motive para que siga esa maestría. Y eso se va a instaurar incluso a nivel de ¿qué? A nivel de secundaria. Porque si no sabemos de eso, no sabemos absolutamente nada. Y el problema es ¿de qué? De que nosotros nos hemos dejado ganar ¿de qué? Del eurocentrismo. El eurocentrismo es donde que valoramos las cosas de afuera, las cosas que vienen de otros países y no valoramos lo nuestro. Vea aquí, no hay otavaleño que no sepa tocar un instrumento musical, sea de viento, de percusión, etcétera, etcétera. Vea, aquí hay un grupo, Ñanda Manachi, fueron los primeros que salieron a la palestra musical de la música folclórica de aquí del país. Ya creo que está en la 5ª o 6ª generación de los Ñanda Manachi, un ícono de la música folclórica a nivel del Ecuador. ¿Quién conoce a eso? ¿Quién les reconoce a ellos? Pero sí le conocen al Bad Bunny, al Rox Bunny, al ni sé cómo, a ellos sí le conocen. ¿Se dan cuenta? Por eso es de que nosotros dejemos de ser guairapamushkas, sentemos, pisemos en la tierra nuestra. Así que vámonos porque tenemos... En el cantón Antonio Ante, en la ciudad de Atuntaqui. Un aspecto fundamental dentro de lo que es la industria textil justamente está aquí en esta ciudad. Como podemos apreciar, justamente aquí era la fábrica textil Imbabura, uno de los referentes textiles más importantes que ha tenido el Ecuador. Aquí se asentaron cantidad, cientos de hombres, podríamos decir, de que ellos pues labraron en las máquinas, trabajaron en las máquinas, dejaron a lo mejor su fuerza de trabajo con el objetivo de generar la economía para determinados empresarios. La fábrica textil Imbabura fue una de las más prodigiosas aquí en lo que corresponde actualmente a nuestro país. Telas que se importaban al exterior, sobre todo a la parte de Bolivia hacia el Perú y a otras ciudades más, a Colombia. Pero la materia prima, ¿de dónde venía? Se plantea de que viene desde la parte del Valle del Chota. Como estamos en la misma provincia, ahí es donde que se sembraba el algodón, que se convirtió en la materia prima para la elaboración
de este tipo de textiles. Sin embargo, algún momento, como son las leyes de la dialéctica, todo se acaba en esta vida. Algún momento parece de que una mala administración hizo que se acabara la fábrica textil Imbabura. Sin embargo, ahora a lo mejor nos queda solamente el recuerdo. Serán piezas, tornillos, rodelas, pernos de lo que simplemente nos está demostrando de lo que algún momento fue esta fábrica tan importante aquí en el Ecuador. La princesa Quil, entonces viene Guayaquil, Guayaquil, pero también tenemos un monumento. Píllaro tiene otro monumento, por ejemplo, ahí tiene aquí al indio Rumiñahui, también hay un monumento a Rumiñahui, pero acá está el origen obviamente de lo que es nuestra nacionalidad. Este de acá es Atahualpa. Esto es una parroquia urbana del cantón Ibarra, en la que justamente en esta parroquia urbana es donde que luego que da el avance los incas hacia lo que actualmente es Quito, porque antes no se llamaba esto Ibarra ni Quito, no, todo esto se llamaba el área de Quito. Cuando viene se dio una guerra de guerrillas. Los incas quisieron conquistarles a los imbayas, a los caranquis, a los otavalos y no pudieron. Se dio más o menos 22 años, se dio una guerra de guerrillas. ¿Qué significa esto? Ellos son los incas, nosotros somos los caranquis. Donde que están ustedes, vamos, matamos a unos 2, 3 y nos perdemos, nos repelemos. Nos vamos por otro lado. A los 15 días, al mes o a los 2 meses regreso. Vuelta les mato a ustedes y vuelta nos escondemos. Eso se llama guerra de guerrillas. Los incas no pudieron conquistarnos fácilmente, no pudieron. ¿Y qué es lo que sucede? Los incas, viendo que no pueden, ellos hacen como que se retiran de nuevo al Perú y nos dejan allá a nosotros en Cochasquín, nos dejan nosotros Pelizotes. Nosotros estábamos en las partes de las tolas altas, en zona alta, Pelizotes, ya les mandamos a estos manes. Cuando nosotros nos bajamos de la parte alta de las tolas y toman posesión los incas de las tolas, ya no nos permitieron que nosotros podamos llegar a nuestro sitio estratégico. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? Comenzar a retroceder. Peleando, retrocedimos. Hasta que llegamos donde que mañana vamos a visitar la laguna de Yaguarcocha. Los incas numéricamente eran mucho más que los caranquis, que los imbayas. Por lo tanto, en la laguna de Yaguarcocha, más o menos degollaron a unos 30.000 caranquis, imbayas y otavalos. Degollaron. ¿Por qué? ¿Cuál era la táctica para matarle? Era que cortarle la yugular. Que si es que le da una puñalada aquí, va a seguir viviendo. Si le da otra acá, va a seguir viviendo. Pero si es que le corta la yugular, se va toda la sangre y ahí queda muerto. Les volaban las cabezas de muchos de los casos. Y ahí todos los cuerpos de los caranquis botaban ¿a qué? Al agua. Por eso se llama el agua, la laguna de Yaguarcocha. Yaguar, que significa sangre, y Cocha, que significa lago, laguna de sangre. Esa es la historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después Huayna Cápac, el inca principal, el inca más importante de los del jefe, digamos, que era el hijo, decía ser el hijo del dios Sol, se enamora de una mujer quiteña que se llamaba Pacha. Y fruto de ese amor nace el Inca Atahualpa. ¿Dónde nace, guaguas? Entienda, porque usted es de ciencias sociales. ¿Dónde nace el Inca Atahualpa? Acá, en esta casa blanca de ahí nace el Inca Atahualpa. Ya les voy a llevar. Entonces, para que no se mojen, ahorita vamos aquí sobre eso. Ya les voy a llevar allá. Ahí, eso era el palacio de ¿quién? De Atahualpa. Ahí le parió Pacha, la princesa Pacha, mujer del Inca Huayna Cápac, le parió a Atahualpa. Pero vean la ingratitud de nuestra historia. ¿Quién sabe eso? Pregunte a los mismos ibarreños. Ellos algo sabrán, pero no saben mayormente la historia. ¿Y por qué decimos? Porque ahí están los vestigios, las piedras de lo que seguramente eran las paredes de esa construcción, donde que ahí tenía, por ejemplo, cántaros de oro,
cántaros de plata, columnas, las columnas que sostenían la faja de los techos, obviamente de que eran forradas con plata y con oro. Este es el sitio del Inca, del hombre más importante de la historia aborigen de aquí del Ecuador, del que fue jefe hasta cierto punto de qué, de todo un imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, que el imperio del Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 suyos. La parte norte se llama el Antinsuyo, la del sur el Continsuyo, el Chinchansuyo en el oriente y en el occidente el Coliansuyo. Eso es el imperio del Tahuantinsuyo. Y claro está de que luego que los incas ya, lo que no pudo las armas fácilmente, más pudo el amor. El enamoramiento de Huayna Cápac con Pacha, fruto de eso sale el Inca Atahualpa. Pero este Inca era un hombre muy inteligente, muy audaz, porque Huayna Cápac como que se enamoró, le amó demasiado a Pacha y por ende a Atahualpa. Desde tierna edad le entregó a sus mejores generales. ¿Para qué? Para que le enseñen tácticas de guerra, para que le enseñen a gobernar, para que le enseñen a ser disciplinado, para que le enseñen a castigar a los que no le obedecen. Por ejemplo, Atahualpa en el imperio castigaba a los hombres que son sucios, a los que eran piojosos, tenían liendras, les castigaba por sucios. O sea, imagínense cómo era el temple de este hombre. No era cualquier persona. Pregunto, ¿y por qué carajo nosotros tenemos que hacer referencia de los griegos, de los romanos, de los mesopotamios, de los egipcios, etcétera, etcétera, en la historia universal, cuando no sabemos nuestra propia historia, que es nuestra? Eso es lo que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en los programas de estudios, que el CENESID nos obliga a nosotros, que nosotros les demos la temática que ustedes están viendo ahorita, cuando hay otras cosas importantes. Entonces ahí se concluye fácilmente, ¿no? De mientras más ignorante sea el pueblo, es más fácil de que sea gobernado. Pero guaguas, usted está en una academia, está en la central. Esta gira académica yo entiendo de que muchos hicieron sacrificios para venir acá, pero por eso tenemos que nosotros devengar ese sacrificio académicamente. Ya no volveremos acá seguramente. Si hacemos otra gira, a lo mejor, si lo hacemos, haremos de arqueología, pero para la parte del Austro, Cuenca, Soy, Loja. Pero este era en 7º semestre. Pero yo creo de que usted se vaya llevando lo más preciado, el conocimiento, y que eso difunda a sus futuros alumnos, a sus futuros pupilos, a esas niñas, a esos niños, a esa joven, a ese joven, difundan lo que es nuestra propia identidad. Pregunto, ¿quién le para bola a Atahualpa? Si hay un peruano que se llama Hugo Chugo, él dice que Atahualpa es peruano y no hay un carajo quien le repute en las redes sociales. No hay nadie quien le repute, ni el mismo Ayala Mora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guaguas? Entonces, ahí viene el problema de lo que es ¿qué? Nuestra identidad. Pregunto, ¿tenemos identidad? Chucha, no sabemos ni quiénes somos. Cuando yo le preguntaba a usted quiénes son, yo me llamo María, yo me llamo Teresa, yo me llamo Luis, yo estudio en la central. A mí qué me importa cómo se llama y dónde estudie, cuál es su identidad, quiénes son ustedes. Para comprender eso, obviamente tenemos que remitirnos a la arqueología, tenemos que remitirnos a miles de años atrás para saber cómo se pobló el Ecuador de lo que actualmente somos, cómo fuimos evolucionando. Ahora bien, alguna vez yo conversaba con unos hoteleros aquí y le digo, pero vean, puta, ¿por qué no tratan de restablecer todos estos sitios arqueológicos, sitios históricos? Kepsis. Le digo lo de Atahualpa. ¿Y qué Atahualpa? ¿Qué? Chucha, se dan cuenta. Le digo, vea, pero el municipio tiene el encargado de hacer esto fomenta turismo acá. Yo vengo acá, vea, a Ibarra, ¿por qué? Por esto. Pero no hay nada. Aquí, donde que es el palacio de Huayna Cápac, de Atahualpa, perdón, ¿sabe qué es lo que iban a hacer? Canchas sintéticas. Pues, imagínense el crimen histórico que iban a pijama, medias de fútbol y gorra, y con una media de ron debajo de la cama para el frío. Vean la diferencia que es.
Entonces, aquí el clima es bastante agradable. Los cardiólogos, cuando hay alguna persona que tiene, por ejemplo, problemas del corazón, recomiendan este tipo de clima. Explicaba yo, por ejemplo, los climas más benignos del Ecuador y del mundo son el de Ibarra y el de Vilcabamba. Por eso es de que en Loja los vilcabambeños, por ejemplo, ellos pueden vivir hasta 110, 115 años. Es la cantidad. El corazón es básicamente el motor del cuerpo humano. Entonces, hay esos antecedentes. Toda esta área, ahora vamos un poco a lo histórico. Toda esta área es porque tiene una entrada de agua, es un río que lo alimenta. Y la laguna, en cambio, no tiene ningún río que lo alimenta, por eso se llama laguna. Y vean, lamentablemente la neblina no deja ver bien todo, pero vea, todito es rodeado de montañas. Y como no hay río que lo alimente, está perdiendo el nivel del agua. Se está sedimentando. Esta laguna se encuentra básicamente en peligro de que algún momento se seque. Acordará lo que le dije en clases. El lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo a 3.800 metros, está ya secándose. La orilla está cuarteada. Y acá, vea, de igual manera, ojalá que eso no suceda. Y vea, ahí no sé si es que ve un montón de puntitos blancos. Chuta, bueno, no le he visto. Esos son el hábitat de aves zancudas, garzas, garcetas, garzones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen para la cosecha? Queman primeramente, meten fuego. ¿Para qué meten fuego? Es para que se quemen las hojas porque son muy arbustivas y queda solo la caña. ¿Se ha visto la caña entera, no es cierto? No he hecho... se queman las hojas y de ahí queda solo la caña. Ahí le cortan y llevan acá, bueno, por acá no se le ve, se llevan al ingenio de Tababuela. Ahí le producen el azúcar y eso se va. Pero esto, por ejemplo, pregunto, antes esto era de personas nativas. Llegan los españoles con los curas y le llevaban a los dueños de esto y le dice, si ves este cuadro, los cuadros del infierno, por ejemplo, que tenemos en la iglesia de la Compañía de San Francisco, tenemos ahí unos cuadros horribles donde que está el demonio, el diablo, Satanás, ¿se ha visto? Dice, ve hijo, entiende, si es que mueres tú puedes ir al infierno. Era un palo grande donde que le amarraban los brazos así y de ahí le comenzaban a flagelar hasta que todo lo que es la parte de la espalda quedaba netamente, ¿qué? Sin carne, de los flagelos con los látigos que le daban. Y ahí ya el negro ya moribundo le botaban cera caliente en el lastimado o le botaban orina por la sal. Esa era la forma de castigo y eso hacían delante de quién, de toda la población negra. ¿Para qué? Para que no traten de huir. El Chota tiene una historia horrorosa, una historia bárbara de lo que fue objeto en el periodo de la colonia básicamente. Por eso es de que ellos tienen un resentimiento con los blancos. Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Acá es que nosotros le hemos flagelado. Entonces por eso es de que tenemos también nosotros un poco medio de distancia con la gente afrodescendiente. Pero lo que debemos tratar nosotros es de ¿qué? De que haya una armonía nacional, una armonía ecuatoriana, sea con indios, con negros, con montubios, con blancos, con mestizos, etcétera, etcétera. Esto es lo que más o menos una partecita de lo que tengo que mentirles. Al regreso mañana, ahí estaremos y entraremos a visitar acá. Sí, hay campo. ¿Del todo? No del todo. No sé con capucha mejor que tiene más agua. Encontramos es en la Reserva Ecológica del Ángel. Este es uno de los ecosistemas que existe únicamente en la parte norte de Latinoamérica, específicamente en lo que es Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Con una característica especial, que este tipo de bosque no se encuentra en otra parte del mundo. Puede haber otro tipo de especies similares a lo que es el frailejón, pero nosotros nos caracterizamos, ¿por qué? Porque tenemos los frailejones más hermosos del mundo. ¿Por qué digo los más hermosos del mundo? En otras partes hay un frailejón que es básicamente enano, pequeño, mientras que aquí nosotros tenemos un frailejón que llega hasta 7 metros de altura.
Y para que entendamos, obviamente, de que es un bosque primario, cada año crece 1 centímetro el árbol de frailejón, 1 centímetro. Por lo tanto, se necesitaría para que llegue a su máxima altura alrededor de 700 años. Y hablar de 700 años, estamos hablando básicamente de un bosque primario. Tenemos 2 tipos de frailejones aquí en el Ecuador. El uno que tiene la característica, la forma de una oreja de conejos, como ustedes pueden apreciar aquí, y hay otro que tiene un frailejón que parece una lengua de vaca. La característica física de las hojas del frailejón es porque justamente se encuentra afelpado. La naturaleza es tan sabia que le hace de forma afelpada, ¿para qué? Para que justamente el calor mantenga en todo lo que es las hojas. Y con los fríos gélidos que se da aquí en la parte de Carchi pudiera morirse. O sea, fijémonos la anatomía, la fisiología de lo que es este frailejón. Y aquí nosotros tenemos uno de los recintos, es un laboratorio para el estudio dentro de lo que es la flora aquí en el Ecuador. Jóvenes, yo pienso de que ustedes son privilegiados en estar en estos momentos. Y vea, la naturaleza a lo mejor hasta el día de ayer hacía soles, pero ahora la naturaleza nos recibe con agua y nos está diciendo el agua es vida. Y nosotros justamente el frailejón, las almohadillas, estas plantas verdes que usted ve acá, esto es lo que retiene el agua. El agua de la neblina en los momentos de sequía y obviamente el agua de la lluvia cuando es la época invernal. Y de aquí esta agua va entregando poco a poco, ¿para qué? Para formar lo que son estas lagunas. Verdaderos espejos de agua únicos que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Justamente da un aspecto escénico, un aspecto paisajístico que no existe en otra provincia o no existe, puede existir a lo mejor en otro país, pero vea lo que nosotros tenemos aquí, rodeado totalmente de lo que es esta planta tan sagrada. Seguramente aquí habitaron también los quillacingas, habitaron los pastos y ellos se valieron de esto. ¿Para qué? Como remedios, como parte curativa. Las personas que tienen artritis justamente cogen el frailejón y con esto, como es bastante afelpado, se ponen en la parte de las coyunturas donde que tiene los dolores por efecto de las reumas. Y eso le ayuda a aliviar el dolor de lo que se tiene. Generalmente las abuelitas que ya son pasadas de edad, unos 60, 70, 80 años, son quienes aquí en el área de Carchi utilizan mucho eso para este tipo de dolores. Entonces imaginémonos, pero aquí también no es que solamente es el frailejón por el frailejón, sino que es un ecosistema donde que existe una gran cantidad de avifauna. Aquí tenemos un sinnúmero de aves, como por ejemplo el gorrión común, el mirlo, el huirachuro, el igle, el guarro. Se ha visto con mucha frecuencia también donde que están merodeando cóndores. ¿Por qué? Porque más hacia allá es una zona ganadera y muchas de las ocasiones al parir las vacas los terneros mueren y los cóndores van a comer esa carroña. Se ven los caracaras o puriquinguis, o sea, en definitiva tenemos muchas cosas, muchas especies dentro de lo que es aves. Pero también tenemos marsupiales, por ejemplo, tenemos lo que son el sapo negro, que es el que llama a la lluvia, y una infinidad más de esos. Tenemos, por ejemplo, mamíferos como el lobo, tenemos venado, cervicabra, venado de cola blanca, una cantidad de estos. No es novedoso ver, por ejemplo, que de pronto están siempre acostados en las camas los venados y de pronto pegan un salto. Ellos obviamente lo que hacen es tratar de sobrevivir cuando ven el peligro, pero no es ninguna amenaza, al contrario, es parte de la vida de este ecosistema tan hermoso que es la Reserva Ecológica del Ángel. Entonces, jóvenes, aprovechemos este momento, ¿para qué? Para valorar lo que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Hay un problema dentro del campo educativo y ustedes como futuros docentes de la patria, lo que tienen que primeramente aprender ustedes, sentirlo, palparlo para que luego amen a su país y que luego de eso ustedes traten de enseñar a sus futuros estudiantes en los colegios y en las escuelas. Nuestro país es bello, nuestro país es maravilloso, nuestro país es único. Repito, es un verdadero laboratorio. 3 regiones naturales claramente definidas, lo que es la costa, la sierra, el oriente y lo que es la parte insular. ¿Quién tiene todo eso? Entonces, jóvenes, aprovechemos y demos gracias de que la naturaleza en este momento ya escampó un poco. Nos sentimos un poco mojados por la lluvia, pero no importa. Yo pienso de que
el mejor regalo que nos ha podido dar es poder estar aquí en esta parte tan especial en la provincia del Carchi. Dicho algo que nos caracteriza a los de la Universidad Central es justamente la valentía. Estos jóvenes quieren obviamente sentir lo gélido de estas aguas. Yo sé que no les va a pasar nada, al contrario, esto es algo que va a beneficio de nuestra salud. Se van a meter aquí a la laguna, esperemos, claro, tendrán algunos puntitos, ¿no? Así que jóvenes, háganlo, practiquen. Vamos, vamos, mijo. A ver, ¿qué facultad representan? Habla. De una, pues, si no te da frío. ¡Eso, mija! ¡Eso! Dale. No te alejarás mucho. No te alejarás mucho. Ya, ahí un poquito. No te alejarás mucho. Suavito, no te alejes ¿no, mucho. No te alejes mucho. Ya, hasta ahí nomás pégate un planchazo. Y ahí sí. Que hay 1 minuto dentro del agua. Baja, hasta la cabeza. ¡Ah, chachay! Dale, mijo, a la de 3. Dale. Una. ¡Eso! Dale, Harold, dale. Mete la cabeza. La cabeza. ¡Eso! La cabecita. Claro. La cabezota, no la cabecita. ¡Eso, mija! Ya salga, ya. Hay que decir un rato. Mejor dicho, si quieren salir no les vamos a dejar. Aquí ya se calienta, profe. Ya sale, mija, sale ya. Otra, no, una zambullidita más. Ahorita tienen 10 puntos. Ahorita tienen 10 puntos. ¡Ay, vamos! Ya, salga. 20 puntos. Luego vienes acá y se enjuagan alturas. Pero hay que entender también una cosa, de que para poder esculpir en el ciprés y en el pino, se necesita que el pino o el ciprés tenga por lo menos 10 años. O sea, cuando ya estés un poco madurito, poder realizar todo lo que es la parte de la escultura. Ahora, ¿qué esculpo? Ese es el problema, ¿qué esculpo? Comienza a ser, obviamente, de figuras humanas, comienza a ser arcos de medio punto, que son una técnica arquitectónica romana, comienza a utilizar, por ejemplo, lo que es la arquitectura griega con columnas dóricas, jónicas, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, vea, esto tenemos a una forma de espiral. ¿Se acuerdan lo que el doctor Olger Jara, cuando dio la exposición de arqueología, decía todo tiene forma de espiral? Eso significa que la percepción. ¿Y qué es la percepción? Es lo que nosotros percibimos del mundo, percibimos del cosmos, y que muchos de los casos caemos de un plano filosófico, no entendemos qué es. Pero ve acá, por ejemplo, cuando se hace una figura humana, no es cuestión de tallar la forma de un ser humano, sino que tenemos que saber técnicas de anatomía. ¿Para qué? Para no hacerle un brazo más grande, la otra pierna más gorda, etcétera, etcétera. Muere don Asael Franco Guerrero y queda el hijo. Él hereda su técnica, que también es operario del municipio. Pero a eso aparece más o menos contemporáneo de don Asael Franco Guerrero, aparece don Julio Reina García. Don Julio Reina García, acordaráse. Y él obviamente de que dice, no, yo también puedo hacer eso, pero él hace la otra fase, la fase que vamos a ir a visitar allá. Y él también comienza a esculpir. Claro, ya la edad ha avanzado en él y él se jubiló, pero el municipio le da la potestad para que él sirva de fotógrafo aquí en el cementerio. Mucha gente viene y claro, se hace tomar las fotos y él se gana, es un remanente que, yo que sé, una foto, $1.50, $2 que puede costar. Entonces él trabaja. Yo quería que él esté acá. Claro, con esta lluvia seguramente ya se ahuyentó a la gente y se fueron. Pero quería que ustedes le vean en vivo. Es como decirle, si nosotros admiramos a Guayasamín por todo lo que él hace, las figuras que él hizo con sus técnicas propias, chuta, también hay que reconocerle en vida a ese señor. Y es un hombre humilde, un hombre que por las características climáticas, la gente de aquí es un tanto introvertida, etc.
Pero bueno, no ha estado acá, a lo mejor algún otro momento. Debemos entender dentro del contexto filosófico de la vida, que lo único que debemos estar seguros en la vida es de la muerte. Todos vamos como mecánicos manes acá que se han adelantado. Estos se adelantaron, pero a nosotros tocará cualquier momento. Eso nos llega porque nos llega. Y la muerte no ve credo, no ve religión, no ve posición económica, sino que a todos viene la guadaña y se va jalando. Pero bueno, de todas maneras, mientras estemos vivos tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, en vida, porque si no, después de muerto, ya olvídate. Y lo que hagas en vida es el único recuerdo que puede quedar, ¿verdad? Ya, ahora, vea, este lado de acá, lo que les indiqué allá es de don Azael Franco Guerrero. Pero esto, lo que ustedes pueden ver para acá, en cambio, es de don Julio Reina García. Les pregunto, ¿cuál está mejor? Chuta madre, ya ven, ¿se dan cuenta? Por historia, el otro se lleva las glorias del cementerio de Tulcán, el primero. Pero en cambio, en la práctica, vea, don Julio Reino García, y vea cómo hace estas cosas tan bonitas. Vea allá esos arcos de medio punto, que son estilos románicos, por ejemplo. Le hace tan perfecto y todo, más que todo, se encuentra en qué? Se encuentra bien tallado, bien cortado, bien pulido, bien esmeril, bueno, lo que quieran decirles. Vean allá, por ejemplo, esas figuras humanas como que estuviera sentado en una pelota, alguna situación de esto. Entonces hace referencia a la vida real, hace referencia a lo que culturas antiguas de los pueblos de los pastos, los quillacingas que habitaron en esta área del Carchi, ellos realizaron y ellos lo hacen ¿qué? Justo en este tipo de ciprés. Pero hay una cosa, ve acá este muñequito, por ejemplo, ve, parece de que como que se ha quemado. ¿Se da cuenta? Es un problema. A este tipo de... del volcán Chiles, de la Reserva Ecológica del Ángel, todas esas aguas vienen para acá. Y ya se va obviamente toda lo que es la zona del Caquetá, etcétera, etcétera, y se va a desembocar en el Pacífico. La primera cosa, es una obra monumental. Se da cuenta de que en un precipicio, donde que hay una quebrada profunda, se haya logrado construir una basílica de las características de lo que tiene acá. En realidad es una obra pero monstruosa. Pero la pregunta va del millón. ¿Quiénes construyeron? Para cuando se inicia la construcción de esta obra monumental de la Basílica de la Virgen de Lajas, traen gente de San Antonio de Ibarra. Antes acordaráse de que todo esto era territorio ecuatoriano, según cédula real de 1563, en la que el rey de España dice los límites de la Real Audiencia de Quito. Chucha, dale, quítale el celular, ve. De Quito será por el norte, Cali, Popayán, Buga, Champachica, Huarachicona, todo lo que es Ipiales, Pasto, todo eso era nuestro, sino que lamentablemente el Ecuador ha sido un Cristo entre dos ladrones, ladrones los colombianos, ladrones los peruanos. De más de 1.200.000 kilómetros que teníamos nosotros, ahora a duras penas tenemos 256.370 kilómetros. Pero quienes inician con la construcción, lo que les estaba diciendo, son gente justamente que viene de la parte de San Antonio de Ibarra. Ellos son los artífices picapedreros que comienzan a dar forma para poder erigir esta monumental obra. Pero también, ojo, vamos a ver, dos arquitectos ecuatorianos son los artífices de la construcción, y a eso se suma después otros arquitectos, por cuanto no es que la obra se hizo de una sola vez todo, no, se fue haciendo por etapas. A quien obviamente reconoce muchísimo la gente de acá, como el precursor, digamos, de esta obra, es al obispo de Pasto. Él es el que promueve para hacer todo eso. Pero fíjese, vencer todo lo que es. Estamos en una quebrada profunda. ¿Cómo harían justamente esas columnas para que pueda soportar? Es una cosa totalmente increíble. Llama mucho la atención. Ahora, otra cosa más.
Esto era un túnel, una especie como de cueva, llamémosle así una cueva. Esto era una cueva donde que ven ahorita la iglesia, era una cueva profunda, donde que predomina una piedra que se llama laja. Que la laja es una piedra media planita, digamos, ¿no? Como baldosa, algo así. Eso se llama la laja. A eso se atribuye el nombre de la Virgen de las Lajas. Se atribuye. Entonces, como esto era una cueva, aprovecharon las características de la cueva esta, ¿para qué? Para ahí comenzar a qué? La construcción de eso. Y ahí apareció obviamente la Virgen Santísima, ¿no? La Virgen Santísima apareció, por eso es de que tiene todos los días, hay visitas y fundamentalmente los fines de semana. Viene gente de Pasto, de Túquerres, etcétera, etcétera, de otros sectores de aquí de Colombia a escuchar misa. Es la fe. El colombiano es mucho más católico que el ecuatoriano. Nosotros que somos medios bullangueros, pero el colombiano es muy católico. Incluso en muchas partes el matrimonio que vale es el eclesiástico antes que el civil. En cambio nosotros, ante la ley primero, el civil antes que lo eclesiástico. Lo eclesiástico es para el chupe nomás nosotros en nuestros medios, ¿no es cierto? Pero se da esa cuestión. Ahora, fíjese el estilo, es un estilo tipo gótico. Es un estilo tipo gótico y hay un eclectismo, digamos, donde que ahí tenemos algunas columnas dóricas, cónicas, columnas corintias. Fíjese esos arcos apuntados de lo que va en las puertas principal, por ejemplo, vea, 1, 2, 3, 4, 5, unos arcos que se apuntan en la parte de arriba. Y claro está de que ahí, por ejemplo, expresamos, por ejemplo, uno de esos creo que es el Papa, otro creo que es el obispo de aquí de Pasto, el precursor de esto, y otros personajes de importancia dentro de lo que es el mundo religioso. Y ahí podemos ver a la Virgen María también, ¿no? Que son representaciones netamente religiosas de lo que le da una característica especial a todo esto. Y acá vea, por ejemplo, tenemos en todas las iglesias hay un aspecto de que tienen un rosetón, ese círculo que usted ve allá, eso se llama rosetón. ¿Sí están atendiendo, genios? De lo que tenemos de ese círculo allá, eso se llama un rosetón. La Catedral de Cuenca, por ejemplo, en Quito tenemos de muchas iglesias ese tipo de rosetones con unos vidrios, ¿cómo se llama? Catedrales, con vidrios catedrales, que ahí representa de igual manera la comunidad a la cual está representando. Entonces, fíjese, es una estructura pero de tipo gótico, pero excepcional, y vea las cúpulas, vea lo que son las partes laterales y la parte inferior, donde que incluso ahí está un reloj. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar dentro de lo que es la parte arquitectónica. Ahora, claro está de que otra parte de la construcción de todo esto se hicieron unos caminos donde que ustedes pueden ver más o menos allá donde están los ángeles, acá es la zona donde que ponen las velas. O sea, el colombiano en ese sentido es muy disciplinado, una área específica para cada cosa. En cambio nosotros allá dentro de la iglesia somos las extremas, y ahí es cuando puede suceder ese incendio. Allá, esta parte de acá, si ve medio negro es porque se incendió. Pese de que está en un lugar seguro, está justamente en la peña, pero también se incendió. Entonces, peor si nosotros ponemos allá. En el Quinche, por ejemplo, ustedes pueden ver, el Quinche es uno de los santuarios más concurridos de la gente católica que va allá, pero vaya a ver, todo es sucio. En la puerta, mendigos ahí pidiendo caridad, o sea, da un aspecto, no porque estemos en contra de la mendicidad, no, sino que da un feo aspecto al turista. Y eso, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, los curas, ¿qué hacen por ellos? Tanta limosna que cogen deberían dar a esa gente pobre, pero va el pobre a darle al más pobre. O sea, eso es una incoherencia dentro de lo que es eso. Y va, por ejemplo, allá excremento de perros, excremento de personas, orina, todo un relajo. Aquí la cual en su puestito, pero bien elegante. Vale la pena, vale la pena. Las cosas buenas nosotros tenemos que copiar de otros países. Hay que copiar para eso, incentivar acá. Y ustedes como futuros docentes, obviamente, de que lo que tienen que hacer es que entender este tipo de cosas para a los futuros muchachos, a los futuros jóvenes, enseñar la disciplina sobre todo. Enseñar la disciplina, porque la disciplina abarca todo lo que es honradez, todo lo que es limpieza, ser hacendosos, etcétera, etcétera. Entonces, esto más o menos lo que nosotros tenemos aquí en breves rasgos de lo que es la Basílica de la Virgen del Rosario de Lajas. Lajas, ¿por qué? Por la piedra que existe acá. Puede tomarse fotos, y si quiere, vaya, entre un rato a la iglesia, quienes quieran hacerlo, obviamente, no vaya, vea cómo es, las misas, etcétera, etcétera.
Y es que quiere que le confiese, viene donde mí.